Muy buenos días, chavos. El día de hoy vamos a continuar con tema nuevo. Ya terminamos lo que es estabilidad. Ya pasamos eso. Vamos con otra cosa. El día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es actuaciones del avión. Ya conocida la estabilidad, dinámica, estática, longitudinal, direccional, lateral. Ya sabiendo qué es, ya podemos pasar a hablar sobre actuaciones del avión. Aquí nos vamos a enfocar de todos los movimientos que hace un avión en el aire, desde el punto de vista de la aerodinámica, que pasa en un despegue, un aterrizaje, en un vuelo crucero, en un viraje, un ascenso, un descenso, un planeo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Las iremos viendo poco a poco. La clase de hoy veremos lo que es el efecto suelo. Es un tema sencillo, realmente no me va a llevar mucho tiempo. La clase de hoy será un poco más corta. Ese es un fenómeno que alguno de ustedes me llegó a preguntar o llegamos a mencionarlo en clases pasadas y que sí tiene cierta importancia, más bien mucha importancia dentro de la aerodinámica de un avión. Me refiero al efecto suelo. Cuando un avión, un helicóptero o cualquier aeronave se acerca al suelo o vuela cerca del suelo, se genera un fenómeno en las corrientes de flujo del aire. Esas alteraciones del flujo en el aire van a generar ciertas variaciones o ciertos cambios en algunas de las características aerodinámicas del avión. También de un helicóptero, también de un dron, de cualquier aeronave. Nosotros nos vamos a enfocar en aeronaves de ala fija, en aviones. El efecto suelo en helicópteros, por ejemplo, aunque el concepto es el mismo, una alteración del flujo de aire debido a la cercanía con la superficie. El efecto, la forma en la que se dan los helicópteros es distinta, sí cambia. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en aeronaves de ala fija. Ya al final del curso, si nos da tiempo, porque esto no viene en el plan de estudios, esto sería como extra para, ¿cómo se llama? Complementar su formación. Si nos alcanza el tiempo, vemos un poco de helicópteros y ahí hablaremos del efecto suelo enfocado en helicópteros, que sí les comento si varía un poco. ¿A qué se debe el efecto suelo? Este se debe a la interferencia de la superficie del suelo con el flujo de aire de un avión. Nosotros sabemos que un avión en movimiento existe un flujo de aire, que es el que genera las fuerzas como el levantamiento, la resistencia. Este flujo de aire, al momento de acercarse el avión al suelo, choca, entre comillas, lo podemos definir como que choca, con el suelo y cambia la dirección generando ciertos fenómenos. Ahorita vamos a ir explicando poco a poco eso.
Este fenómeno lo van a encontrar siempre en actuaciones, en movimientos como el despegue y el aterrizaje. Es un fenómeno que los pilotos deben tener muy en claro porque sí puede llegar a afectar de gran forma el rendimiento del avión. Y si un piloto no sabe qué es lo que está pasando, puede ocasionar algún incidente, algún accidente. Quizás actúe de forma incorrecta porque no sabe qué está pasando con el efecto suelo y pueda generar alguna situación no deseada. El día de hoy vamos a ver que el efecto suelo va a variar, va a alterar varias características aerodinámicas, como les comentaba al principio, las cuales son las que ustedes ven en pantalla. El efecto suelo va a tener cierta influencia sobre la resistencia inducida, sobre la sustentación, sobre la potencia, sobre la presión local, ahí me faltó una L, local, y también sobre la estabilidad longitudinal. Ya todos estos conceptos ya los conocemos, ya podemos hablar ahora sí del efecto suelo. Vamos a ir viendo cómo afecta cada uno de estos que acabamos de mencionar. Empecemos con la resistencia. Nosotros sabemos cuando vimos superficies de control en los winglets, yo les explicaba que en las alas de los aviones, justamente en las puntas, se generaba un fenómeno en el cual, debido a la presión alta que se genera en el intra-2 y a la presión baja que se genera en el extra-2, en la punta del ala, como ya no hay una barrera que separe el flujo de aire de arriba al flujo de aire de abajo, estos se mezclan por esa diferencia de presiones y se generan los vórtices. Yo les había comentado que estos vórtices es realmente un flujo turbulento, es un flujo caótico que genera resistencia. Cuando vimos los winglets, vimos que los winglets servían para reducir ese espacio donde entraba en contacto los dos flujos y el vórtice se hacía más pequeño. El avión que ven en la imagen, imaginen que está volando, es un avión que va volando y con las flechas naranjas ustedes pueden ver el vórtice que se genera justamente en las puntas de las alas. Un fenómeno totalmente normal, totalmente natural en en cualquier avión. Conforme el avión se va acercando a, ¿cómo se llama?, a pista para aterrizar, ya acá está haciendo lo que es el descenso. Esos vórtices que se generan, ya está la distancia del avión con la superficie, con el suelo, que esos vórtices chocan con el piso, con la pista. Se genera el vórtice, empieza a dar sus vueltas y ¡pum!, choca con el piso. Este flujo de aire choca con el suelo. ¿Qué genera esto? Que el vórtice no crezca lo suficiente. Si no crece lo suficiente, si lo hacemos más pequeño porque ya chocó con el suelo, la resistencia se hace más pequeña porque estamos creando vórtices más pequeños. Digamos que el suelo genera un efecto parecido al del winglet.
Al servir como muro donde choque el aire, reducimos el tamaño del vórtice. Se fijan las líneas naranjas, son más pequeñas, chocan con el piso. Y al tener vórtices más pequeños, tenemos menos resistencia. Reducimos la resistencia del avión. Aquí el efecto suelo nos está ayudando. Si el avión cuenta con winglets, donde hacemos el vórtice más pequeño y este aún alcanza a tocar el suelo cuando se acerca el avión, lo hacemos todavía más pequeño al vórtice. Entonces, siempre que un avión esté aterrizando, los vórtices se van a hacer más pequeños por este fenómeno. Chocan con el piso, se hacen pequeños, resistencia se hace pequeña y es mejor para el avión. Recuerden que la resistencia es un parámetro que queremos reducir. Queremos reducir, evitar la fricción del aire, esa fuerza que nos frene. ¿Dudas de la resistencia? Bueno, retomaremos la resistencia un poquito más adelante porque esa reducción de resistencia va a generar otro fenómeno. Ahorita hablamos de ella. Hablemos qué pasa, por ejemplo, con la sustentación. La sustentación, recordaremos, es la fuerza generada en las alas que levantan al avión por los aires. Nosotros cuando vimos sustentación hablábamos del CL, del coeficiente de levantamiento. También vimos que el coeficiente de levantamiento variaba según el ángulo de ataque. A ángulos de ataque más grandes, el coeficiente de levantamiento aumenta y al aumentar este, el ala genera más levantamiento. Entonces un ángulo de ataque, conforme lo vayamos aumentando, nos generaba más levantamiento. En el caso de la sustentación en el efecto suelo, cuando el avión se empieza a acercar a la pista, o cuando el avión se encuentra corriendo en pista para la carrera de despegue, sucede un fenómeno bien curioso. Ahorita vamos a ver una imagen. Nosotros sabemos que en el borde de salida, por la forma que tiene el ala, curva arriba, en el borde de salida, el flujo de aire no es totalmente horizontal, sino que está apuntado ligeramente hacia abajo. Es un flujo descendente. Tenemos el perfil y el flujo de aire no hace esto, así, baja y luego se va así derechito. No, sigue el camino y tiene una ligera inclinación hacia abajo. Viene del intradós e igual hacia abajo. Entonces el flujo de aire en el borde de salida tiene una dirección descendente hacia abajo. Cuando este choca, este flujo descendente, cuando el avión se acerca a pista, al piso, o se encuentra en la carrera de despegue que está pegado al piso, está muy cercano al suelo, la línea blanca es el suelo.
El flujo de aire choca con el suelo y pasa algo parecido a esto. Viene el flujo de aire, baja y choca con el suelo. Si se fijan aquí el piso, al igual que el caso de resistencia, va a servir como una especie de pared, donde el aire choca y cambia su dirección, se vuelve horizontal, como que el suelo endereza ese flujo. ¿Qué ocasiona este flujo? Este contacto con el piso. El piso, como funciona una especie de pared enderezadora del flujo de aire, la dirección del flujo cambia no solamente aquí donde choca, sino que cambia también acá. El flujo en el perfil se endereza un poco, o sea, su dirección se alcanza a enderezar un poco por el choque con el suelo que tiene el flujo de aire. Vamos a verlo acá en otra imagen. Vean, por ejemplo, el avión que está en el aire. El avión que está en el aire, vean el flujo como arriba genera una curva, justamente por la forma de perfil, y baja. Dime, claro. ¿No? Entonces, el avión que va volando, la corriente de aire que va por el extrador se genera la curva, como lo hemos visto siempre, y por la forma que tiene el perfil, baja. No se sigue derecho, baja. Igual en el intra 2 se genera el flujo de aire, una curva y baja. Que es el fenómeno que hemos visto a lo largo de todo el curso. Cuando se va acercando ya a aterrizar, el avión que está ahora a la izquierda, que está muy cercano al suelo, fíjense lo que les explicaba que va el flujo de aire y al momento de bajar choca con el piso y lo endereza. Esta acción va a ocasionar que esta columna más bien esta fila, esta línea de corriente del aire, también se enderece un poco. La curva que se genera, por ejemplo, en el avión volando, esa curva tan pronunciada, en el avión que está cercano a tocar el piso, por el efecto suelo, esa curva se aplana, se endereza un poco, ya no es tan pronunciada. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene eso de importante? ¿Qué tiene que ver? Ese aplanamiento, entre comillas, ese pequeño efecto donde enderezamos esa corriente, va a alterar ligeramente el ángulo de ataque. Como estamos cambiando la forma de la curva, la dirección del flujo de aire va a cambiar ligeramente. Ustedes han visto en matemáticas, no es lo mismo una parábola pronunciada a una parábola un poquito más aplanada. La dirección cambia si lo siguiéramos con flechas. Pasa que lo mismo, la curva que está un poco más aplanada por este fenómeno del efecto suelo en el avión que se está acercando a aterrizar, la dirección del flujo cambia un poco, su inclinación cambia un poco. Eso, sumado a el perfil que sigue en la misma posición, va a alterar un poco el ángulo de ataque. Va a alterar cómo entra, con qué ángulo entra el flujo al perfil. Y eso, como ya lo hemos visto, como lo mencionamos la diapositiva pasada, ese cambio de ángulo de ataque va a cambiar la sustentación del avión. ¿Qué es lo que sucede? El ángulo de ataque
Cuando se acerca a la pista, aumenta, ligeramente aumenta por esta curva plana de corriente. Al aumentar el ángulo de ataque, aumenta la sustentación. Entonces, el efecto suelo en la sustentación lo que ocasiona es aumentarla. Sergio, Sergio, tu micrófono. Sergio, me quedé en... ¿Qué? Ah, sí. El efecto suelo va a ocasionar un pequeño levantamiento extra, como si fuera una especie de flap. Va a generar un fenómeno parecido al flap, donde al aplanar el flujo de aire con este choque que se genera acá y aplanar la curva, ese cambio en el ángulo de ataque aumenta un poco el levantamiento. Los que ya hayan volado en, en Cessnas, en aviones, quizás hayan notado que al momento de aterrizar, justamente antes de tocar el suelo, se siente ligeramente que el avión flota. Ese pequeño fenómeno, esa sensación que el avión está flotando, es justamente por el efecto suelo. El suelo endereza la corriente que cambia ligeramente la dirección del flujo en el perfil, alterando el ángulo de ataque y levantando más el avión, aumentando la sustentación del avión. Es una sensación que flotan de unos segundos, dura muy poquito, en lo que el piloto se está acomodando. Pero si se siente, si le ponen atención, se siente más. Que el avión está bajando y de repente flota y luego ya toca la pista, aterriza. Es gracias al efecto suelo. Esto es lo que genera en la sustentación. Entonces, cuando el avión se va acercando a la pista, que se empieza a generar el efecto suelo, si queremos producir exactamente el mismo levantamiento, el piloto puede mover el avión para tener un menor ángulo de ataque. Si el piloto deja el avión tal cual va entrando al efecto suelo, por el ángulo de ataque va a aumentar por este fenómeno que acabamos de ver y se va a generar ese efecto de flotación. Va a flotar el avión, por así decirlo. ¿Qué pasa en el despegue, por ejemplo? El avión va haciendo su carrera de despegue, perdón, va por la pista a toda velocidad. Se genera el mismo efecto suelo, o sea, pasa exactamente lo mismo. Aparte de los flaps que le van a ayudar al avión a generar levantamiento, generamos un poquito más de levantamiento extra con el efecto suelo, por lo mismo. Entonces, al salir, al despegar el avión, despegarse de la pista, cuando salga del efecto suelo, ese pequeñito levantamiento extra que generaba este efecto, este fenómeno, desaparece, porque ya la curva de la corriente del aire ya no está planita, ya recupera su forma curva
que tienen un vuelo normal. Entonces el ángulo de ataque regresa a su posición original, así entre comillas, y esa pequeña ayudita del efecto suelo se pierde. El piloto debe estar consciente de ese tipo de cuestiones para considerar que va a perder un poco de levantamiento. Y ahí meterle flaps, meterle más potencia, lo que el piloto esté entrenado a hacer. ¿Alguna duda? Por favor, no nos invites todos al chisme. Aquí ya en forma de gráfica lo que yo les explicaba. A la derecha va a ser un ángulo de ataque más grande, hacia arriba un coeficiente de levantamiento más grande. La línea azul es la línea normal que ya vimos cuando tocamos el tema de ángulo de ataque. Conforme aumentamos el ángulo de ataque, aumenta el levantamiento. Pero con el efecto suelo, a menores ángulos de ataque, más chiquitos, más pegados al centro, generamos más levantamiento que si no tuviéramos el efecto suelo. Va a ser una especie como de flap imaginario. Nos da más levantamiento, pero este ya no tiene que ver con la velocidad, como el caso de los flaps. Este tiene que ver con el ángulo de ataque. Y es un fenómeno natural, no es una superficie de control. Digamos que la pista nos ayuda, el piso nos ayuda a generar un poquito más de levantamiento por este fenómeno que acabamos de ver. Entonces, el efecto suelo hasta ahorita hemos visto que reduce la resistencia y aumenta ligeramente el ángulo de ataque, aumentando la sustentación. Ahora, ¿qué tiene que ver la resistencia, por ejemplo? Ok, ya reducimos resistencia, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Eso qué ocasiona? ¿En qué nos ayuda? La sustentación, pues ya sabemos para qué nos ayuda, para mantener el avión en el aire, que no caiga de panzazo. Pero la resistencia, ¿para qué nos ayuda a que la bajemos? Para la potencia. Recordemos que entre más resistencia tenga un avión, más potencia del motor necesita para vencer a esa resistencia. No es lo mismo que ustedes empujen a alguien grande, pesado, que empujen a alguien chiquito y flaquito. El que está, el gordo, el pesado, tiene más resistencia a su fuerza de empuje. Entonces necesitan más fuerza de empuje para poder moverlo. En cambio, alguien que está flaquito ofrece menos resistencia, necesitan menos fuerza de empuje para moverlo. Esto ya lo habíamos platicado cuando vimos resistencia, cuando vimos justamente empuje. Que el avión pierda resistencia por el efecto suelo va a ocasionar que si el piloto mantiene la misma potencia, el avión va a ir más rápido. Porque al haber menos resistencia, el avión se puede mover más rápido hacia el frente. Ya no hay algo que lo detenga. Esto puede ser no adecuado, puede ser un poco peligroso en el despegue,
porque el piloto puede perder el control del avión. No que se caiga así de, ah, ya se cayó, ni modo. No, sino que quizás el aterrizaje sea un poquito más fuerte, un poquito más forzoso, que no sea suavecito como debería ser un aterrizaje. Lo que genera el efecto suelo en la potencia es que ofrece un mejor rendimiento del motor. Al no haber resistencia, al reducirla a hacerla más pequeña, el motor con la misma potencia genera más velocidad, un mejor rendimiento. Se traduce en un menor gasto de combustible. En ese tipo de casos, cuando el avión se está acercando a la pista, que entra el efecto suelo, los pilotos le bajan un poco la potencia a los motores para mantener una velocidad constante. Repito, si la dejan igual la potencia, la velocidad va a aumentar porque hay menos resistencia al movimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el despegue? En el despegue, cuando el avión despegue de la pista y salga del efecto suelo, la resistencia inducida va a regresar. Entonces el piloto va a sentir un pequeño frenón. Le va a aumentar, le tiene que aumentar un poco la potencia para vencer esa resistencia que se le va a aparecer después del efecto suelo. En pantalla pueden verlo en forma de gráfica. A la derecha tenemos más velocidad, hacia arriba más potencia que requiere el motor para generar esa velocidad. La línea azul es un vuelo normal. ¿Cómo necesitamos más potencia para generar más velocidad en esa dirección? En el efecto suelo, para generar la misma velocidad, por ejemplo, aquí ocupamos menos potencia porque necesitamos vencer menos resistencia. Si la potencia se la dejamos igual, por ejemplo acá, la velocidad va a ser más grande porque hay menos resistencia que vencer. ¿Qué pasa con la presión del avión? Ustedes saben, si no lo saben, se los van a platicar, que el avión funciona, algunos de sus sistemas funcionan a base de presión. Toda la cuestión de altimetría funciona en base a la presión, a medir presión. Eso creo que lo vieron un poco en entorno, así como mencionado, si no lo van a ver en sistemas de la aeronave, no se apuren. Pero sí, toda la cuestión de altimetría, altura del avión, velocidades del avión y todo eso, se miden en base a presión. Los tubos pitot, que de seguro ya conocen, que tiene el avión, nos sirven para ese tipo de mediciones. Medimos la presión que tiene el flujo de aire y eso nos dice a qué velocidad vamos y a qué altura estamos. Todo en base a mediciones de presión. Cuando el avión se va acercando al suelo o apenas se está alejando de él en un despegue, por ejemplo, digamos que, para verlo de forma sencilla, que el aire que se encuentra entre el piso, entre la superficie y el avión se comprime.
Ese tipo de fenómeno de la presión se da más en los aterrizajes. Es como si el avión fuera cayendo y el aire que está abajo de él lo comprime contra la superficie, contra el suelo. Cuando el efecto suelo entra, la presión local, la presión que se genera en el avión, en los tubos, pitot y en todos los sensores de presión, la presión aumenta. Es como les digo, como si el avión apachurrara el aire contra el piso, lo comprimiera. Este cambio de presión justamente en todos nuestros dispositivos van a generar un cambio en la lectura de los instrumentos en cabina. Por ejemplo, el de la izquierda es el indicador de es el airspeed, el velocidad del aire, el indicador de velocidad del aire. Al aumentar la presión, ese indicador va a marcar más bien menor velocidad a la que el avión realmente va. No crean que cambia mucho, es una pequeña variación, pero existe. Los pilotos ya saben esto, entonces ellos van a notar una pequeña variación en la velocidad. El de en medio, el altímetro, igual, la altura la medimos a presión. Entre más presión exista, ¿no es cierto? Entre más bajo sea la altura, sí, mayor va a ser la presión. Entre más alta sea, más grande sea la altura, más pequeña va a ser la presión. Entonces, si la presión la estamos aumentando por esta compresión del aire, el altímetro nos va a marcar una menor altitud a la que estamos realmente, porque le estamos metiendo más presión. Si estamos a 10 metros, nos va a decir, uy, estás a 8, por ejemplo, cuando sabemos que no es cierto. En el de la derecha es el indicador de velocidad vertical, qué tan rápido sube, qué tan rápido baja un avión, todo en cuestiones verticales. Ese también va a marcar un descenso. Va a marcar que bajas muy rápido, que bajas más rápido de lo que realmente estás bajando. Pero esos tipos de instrumentos, esos cambios son momentáneos. O sea, es un pequeño cambio y luego se estabiliza otra vez, se regula. Todo por este pequeño cambio de presión que genera el avión al comprimir el aire contra el piso, al acercarse al piso. Sí me doy a entender en este punto de presión. Aquí lo que quiero que entiendan es que el efecto suelo va a ocasionar una variación en los instrumentos de cabina. ¿Por qué se da esa variación? Porque el avión, entre comillas, comprime el aire contra el piso al acercarse a él, al aterrizar, por ejemplo. Lo pachurra. Esto aumenta obviamente la presión y ocasiona una variación en la lectura de los instrumentos de cabina. Velocidades, altímetro, altura. Por último, el efecto suelo va a alterar o puede alterar, no va a suceder en todos los aviones, la estabilidad longitudinal. Nosotros vimos hace dos clases que la estabilidad longitudinal depende también de la posición
del estabilizador horizontal. El estabilizador horizontal se encuentra justamente donde va a pasar el flujo de aire por el ala. Va a influenciar. Si el flujo es más rápido, va a generar más fuerza el estabilizador. Si el flujo es más lento, va a generar menos fuerza. Y eso puede ocasionar cabeceos. El fenómeno de la estabilidad longitudinal es exactamente lo mismo que en la sustentación. Pasa exactamente lo mismo que en el ala. Nada más que en el estabilizador, que es un ala más chiquita. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. El flujo de aire que desciende choca contra el piso, lo endereza, por así decirlo. Este cambio en la dirección ocasiona que la corriente, en la dirección del corriente, esta línea azul, cambie un poco su inclinación, alterando el ángulo de ataque del estabilizador. Al alterar el ángulo de ataque del estabilizador, cambiamos la fuerza de esta flecha verde que nos da la estabilidad longitudinal. En los aviones donde este fenómeno sí se dé, donde el flujo, el efecto suelo sí altere el ángulo de ataque del estabilizador horizontal, obviamente los pilotos ya están entrenados para el momento de aterrizar, sentir ese pequeño cabeceo y mantenerlo controlado. Ellos ya saben que se va a generar un pequeño cabeceo por este fenómeno del efecto suelo. Si se fijan en la corriente de aire, pasa exactamente lo mismo que en la sustentación, que el fenómeno de la sustentación, solamente que ya no es en el ala, sino en el estabilizador horizontal. Si el avión es más grande y tiene el estabilizador acá arriba, el efecto suelo va a ser menor. El fenómeno en la estabilidad longitudinal va a ser menor, porque no está directamente con el flujo de aire del ala y el flujo de aire que genera que el estabilizador está mucho más lejos del suelo. Entonces el fenómeno va a ser más pequeño. En aviones como el que estamos viendo en pantalla, que sí está directamente el estabilizador en el flujo del ala y está muy pegado al suelo, sí va a ser más evidente. Se va a generar un pequeño cabeceo no deseado y el piloto tiene que compensarlo. ¿Alguien tiene duda de esta parte de la estabilidad longitudinal y el efecto suelo? No, bueno. Ahora, ya que vimos qué efectos tiene o qué ocasiona el efecto suelo, ustedes se preguntarán, ok, pero ¿a qué altura empieza el efecto suelo? ¿A qué distancia de la superficie empieza el efecto suelo? El efecto suelo va a empezar a una altura igual a la envergadura del avión. Recordemos que la envergadura del avión es la distancia que hay entre punta de ala y punta de ala. De aquí hasta acá. Esa distancia que exista la transforman en altura y a partir de ese punto el avión empezará a sentir los efectos del efecto suelo, los fenómenos del efecto suelo. Eso significa que para cada avión
La altura del efecto suelo es distinta. No hay una altura así. Todos los aviones van a empezar a sentir el efecto suelo a 10 metros. No, depende de cada avión. Cada avión tiene un ala distinta. El tamaño es distinto. Entre más grande sea el ala, más sensible va a ser estos cambios. Entonces, su altura va a ser, la altura del efecto suelo va a ser más grande. Un avión más pequeño con alas más pequeñas necesita estar más pegado al piso para que el efecto suelo empiece a generar su influencia en el avión. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, el avión se encuentra a 36 pies, que es su envergadura. El valor es igual al de su envergadura. Ahí es cuando empieza a sentir el efecto suelo. Ya es la distancia a la superficie necesaria para que se generen estos fenómenos. Y entre más cerca esté del suelo, de la superficie, de la pista, se van a hacer más evidentes estos fenómenos. La parte de resistencia y sustentación, los efectos que generemos en resistencia y sustentación, se van a hacer cada vez más grandes conforme el avión se acerque a la superficie hasta que finalmente aterrice. Vamos a verlo en forma de gráfica, una gráfica sencilla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la resistencia? Con la sustentación es prácticamente lo mismo. Del lado en el eje de las Y, en el eje vertical de la gráfica, tenemos el efecto producido. En la gráfica ven resistencia, lo pueden sustituir por sustentación, no hay problema, el fenómeno es lo mismo. Bueno, no, no es lo mismo, sino un poco contra, mm, ¿cómo se los explico? Ahorita expliquemos resistencia. Ahorita les explico. Tenemos resistencia entonces, si se fija más del 20 al 100%. Este 100% acá arriba significa que es la resistencia inducida generada normalmente en un vuelo. Cuando el avión va volando tiene cierta resistencia. Es el 100%. En el eje de las X, en el eje horizontal, conoceremos como 1 la altura del efecto suelo, como el límite. Esa pequeña línea delgadita donde el efecto suelo se empieza a generar. Entonces, si el avión empieza a bajar, la altura, por ejemplo, se va a un cuarto. Si la altura, por ejemplo, del efecto suelo es de 20 metros y el avión lo bajamos ahora a 5 metros, como vimos al principio, la resistencia va a bajar. ¿Qué tanto va a bajar? Va a bajar en una curva. Por ejemplo, bajaría del 100%, que es la resistencia que tendría en el aire. Ahora de esa resistencia del 100% tendría 76%, por ejemplo.
Si sigue bajando el avión y llega a un décimo, por ejemplo, estos son puros ejemplos, ¿eh? Si llega a un décimo y eran 20 metros, ahora se encuentra a 2 metros sobre la superficie, sobre la pista. Su resistencia sigue bajando y ahora se encuentra, por ejemplo, a menos de la mitad de lo que tienen volando así en el aire, sin efecto suelo. Conforme vaya bajando el avión, se vaya acercando a la pista, la resistencia va a ir bajando. Con la sustentación va a ser el mismo criterio, pero digamos que al revés. En vez de bajar, va a subir. No es cierto, al revés. Así. Conforme el avión se vaya acercando al suelo, la altura vaya bajando, la sustentación va a ir aumentando. Y se fijan aquí son contrarios, resistencia y sustentación. Uno baja, el otro sube, conforme el avión se va acercando a la pista. Todo gracias a los fenómenos que acabamos de explicar en el efecto suelo. Como resumen entonces, el efecto suelo va a ser cuando el avión se empieza a acercar a la superficie o se encuentre muy cercano a la superficie, también un despegue se puede presentar. Y es justamente por la interferencia de la superficie del suelo en el aire. ¿Cómo interfiere? Estorbándole a los vórtices, reduciendo la resistencia, enderezando un poco la corriente de aire, aumentando la sustentación, sirviendo como pared donde se comprime el aire para alterar un poco la presión. Y los indicadores en cabina de pilotos, que baje la resistencia, nos genera un mejor rendimiento de los motores, o sea, mayor velocidad a la misma potencia, y puede afectar en la estabilidad longitudinal, dependiendo del modelo del avión. ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Con eso terminamos lo que es efecto suelo. En un momento subo el video. La próxima clase empezamos con despegue y aterrizaje. Vamos a hablar de lo que pasa aerodinámicamente en el despegue y en el aterrizaje de un avión. Y así seguiremos con las demás actuaciones de estos. Si no hay dudas, preguntas, ya vámonos. Los veo el día lunes.